Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así como la palabra rema de nosotros, esta también es otra palabra de este ministerio. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y dónde encontramos esta palabra, hermanos? Vamos a la Biblia, a Josué 24:15. Josué 24:15 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios esta palabra hoy que el Señor trae a nuestras vidas. El libro de Josué, capítulo 24, nos encontramos el discurso de despedida de Josué, un excelente siervo de Dios, del cual podemos tomar como ejemplo y aprender de él hoy, hermanos. Así como lo decía ahorita en la oración el pastor, que es una oración que lo invita a uno a hablar de la palabra de Dios, no con miedo, no con temor, sino con gozo y alegría, porque la hemos estudiado, la hemos escudriñado y hemos venido aprendiendo poco a poco de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Pero hoy tú te preguntarás, y también me lo preguntaba yo, ¿quién era Josué en la Biblia? O Josué, que también así lo llamaban. Josué en la Biblia era el hijo de Nun, descendiente de la tribu de Efraín. Fue la mano derecha y sucesor de Moisés y un excelente comandante de los ejércitos de Israel, hermano. Josué también fue uno de los 12 espías escogidos entre los príncipes de la tribu de Israel para ser enviados por Moisés a la tierra de Canaán y explorarla. Yo creo que ustedes han leído ya esto. Y Josué junto a Caleb fueron los únicos, hermanos, miren esto, en traer un informe positivo y con lenguaje de fe. Para que vean usted quién era este varón. ¿Quién era este varón? Y entonces, para aprender más de Josué, quiero que vayamos a la Biblia, a Josué capítulo 1, y leamos del versículo 1 al 3, y mira lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Qué palabra poderosa de Dios para Josué. Dios está preparando a Israel para la conquista y recalca las promesas de la tierra prometida para su pueblo y llama a Josué para liderar este proceso. Este es el varón hoy que nos va a enseñar cómo nosotros debemos desde nuestras familias ir entrándonos a las cosas de Dios. El versículo 5, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y en los versículos del 6 al 9, Dios le da una serie de instrucciones a Josué. Y las voy a leer porque así como Dios le dio esta serie de instrucciones a Josué, también Dios te las da a ti, hermano. Te las da a ti, iglesia. Lo importante es entender todo esto que Dios habla con Josué para que tú y tu casa sirvan al Señor. Qué palabra poderosa, ¿no, hermano? Josué había aprendido, hermano, de Moisés en cultivar una relación íntima y estrecha con Dios. Moisés le había enseñado la importancia de subir al monte y buscar la presencia del Dios Altísimo y poder distinguir y escuchar su maravillosa voz. Y así
debemos nosotros de aprender como lo hizo Josué de Moisés, como yo lo he hecho de nuestros pastores, de nuestro pastor Javier, de nuestro pastor Policarpo, de todas estas personas que nos han venido enseñando. Es un privilegio cuando a través de esa vida devocional llegamos a un punto, hermano, donde somos sensibles a esa voz que anhelamos escuchar con nuestra alma. Mira lo que nos dice también la palabra de Dios en Juan 10:14. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús nos dice en el libro de Juan que Él es el buen pastor y que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y esto no se consigue sin compartir tiempo con Él, hermano. Este tiempo que tú estás sacando, este tiempo que tú sacas para el Señor, es conocerlo, es compartir con Él. No se conoce a nadie sin invertir tiempo en hablar, en escuchar, en compartir con esa persona. De allí la importancia de tener tiempo para buscar al Señor, hermano, para conocer y aprender cada día más de Él, de su palabra, de su amor, a través del estudio de su palabra. Por eso este ministerio no se cansará de decirle todos los días o los domingos que debemos estudiar la palabra de Dios a través de la Biblia, de este libro que es el que nos enseña, no de libros escritos por hombres, sino este que es inspirado por Dios, que es su palabra viva. Josué, como buen siervo de Jehová, da testimonio con su vida y su familia. Así lo estás haciendo tú, hermano, cumpliendo con el gran deber de trabajar primeramente en nuestro primer ministerio, que son los nuestros, que son mi familia. Yo hoy me gozo porque hoy aquí vi a mi hermana conectada, vi a una sobrina, vi a un sobrino, vi a mi esposa está conectada, mi hija está conectada, están conectadas hermanas de mi esposa, mi familia está conectada y les predico y le hablo de Dios porque es ahí. Él se había encargado de enseñarle a su familia. Josué, te hablo de Josué, y así como él me da ejemplo, yo debo de hacerlo. A los de su casa la gran importancia que es ocuparnos de los asuntos nuestros, ¿sí? Del buen Padre Celestial. Por eso él dice, Josué nos dice ahí en Josué 24, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. José tenía claro lo que él y toda su casa iban a hacer, y era servirle al Dios vivo, aquel que hizo maravilla, señales y prodigios para sacarlos de la vida de esclavitud y llevarles a la tierra prometida, hermano. Amén. Importante que podamos enseñarle a nuestros hijos a cultivar ese amor para con Dios. Instruyamos a nuestra familia bajo su santa palabra y temor, sin sembrarnos, ¿sí? Si sembramos sus vidas, las cosas del Espíritu, del mismo Espíritu segaremos, iglesia. Hoy Dios está hablando a mi vida, a tu vida. Hoy Dios nos está hablando a través de esta palabra. Todos nosotros debemos servirle a Dios, pues para eso envió a su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para enseñarnos a cómo debíamos de hacerlo. Y aquí está escrito en la palabra: Jesucristo fue el verbo hecho carne, la palabra hecha vida, para que todos siguiéramos sus pasos, entendiendo que nadie va al Padre si no es por medio de él. Amén. Jesucristo fue el verbo, hermano, como te lo digo. Como cristianos tenemos dos motores que nos impulsan a servir a Jehová. Uno es el amor. Pues si decimos que amamos, pero no lo demostramos, nada estamos haciendo, hermano. Nada estamos haciendo cuando decimos que amamos, pero no lo demostramos. Y el otro motor es la gratitud. Es la gratitud, hermano. Pues Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. El único que ha
permanecido fiel y lo seguirá siendo, que ha hecho tantas cosas en nuestra vida, nos ha sacado del lodo cenagoso, nos ha limpiado, nos ha revestido con su gracia, nos ha dado el maravilloso regalo de la salvación y el gran título de ser hijos suyos, y a través de su glorioso Hijo Jesucristo. Por eso hoy nos debemos hacer la siguiente pregunta, y no solo para ti, sino para mí: ¿cómo no servirle a Jehová? ¿Cómo no servirle a Jehová? Debemos prepararnos para hacer un buen servicio y que Él nos halle buenos y fieles siervos. Aprendamos a vivir agradándole, manteniéndonos en santidad, viviendo la llenura de su Santo Espíritu, para que de esa manera los frutos se evidencien en nuestras vidas. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Una vez un hermano me dijo: pastor, ¿dónde dice en la Biblia mi familia y yo serviremos al Señor? Y yo me frené y dije: mi familia y yo serviremos al Señor. Y muchas personas han oído este versículo en algún momento de sus vidas y se han hecho esta pregunta: ¿dónde se encuentra? Y hermanos, este versículo fue una frase que usó Josué, el líder del pueblo de Israel, sucesor de Moisés, y lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero si vamos a la nueva versión internacional, y me fui a la tarea, como nos lo ha enseñado nuestro pastor Javier, y la nueva versión internacional dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y esto lo vemos en nueva versión internacional. Pero mira también la nueva traducción viviente, la NTV. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y Josué 24:15 en la Biblia de las Américas: y si no os parecen bien servir al Señor, escoge hoy a quienes habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y mira también la traducción lenguaje actual, que muchos cristianos están leyendo esta Biblia porque es muy claro el mensaje y nos dice: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. Y no puede faltar Dios habla hoy, la DHH. Y hemos leído 6 versiones de Josué 24:15. Pero si no quiere servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y me quedo con la versión de la Reina Valera: mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué versículo, qué palabra. Es un compromiso total, hermano, de seguir a Dios, pase lo que pase. Fue bueno para Josué y su familia.
Pero viene una pregunta: ¿qué significa para ti estos versículos? ¿Qué verdades vemos en estos versículos? ¿Qué se aplica a usted y a mí en este momento? Aquí tenemos, hermano, 4 reflexiones de parte del Señor hoy, sacada de estos versículos de la palabra, para meditar, para reflexionar, ¿sí? Todos los días en ella. Y el primero, para que mi pastora lo note ahí, es: todos tenemos que decidir por sí mismo. Hoy, a través de esta palabra, el primer punto es: todos tenemos que decidir por sí mismo. Todo Israel, hermano, experimentó las cosas que hizo Dios. Aunque los más jóvenes no estaban vivos cuando sucedieron estas cosas, los israelitas continuaban contándoles fielmente. No fue la narración de la historia los que lo protegió. Aún tenían que tomar una decisión. No importa si tus padres eran creyentes o si vienes de una línea de creyentes, aún tienes que tomar una decisión, hermano. Tienes que decidir a quién vas a seguir y a quién vas a servir. Esto nos dice la palabra. La belleza de la salvación es que no estás limitado por las decisiones de los demás. Incluso si tus padres no creyeron, eso no te impide creer. Josué presentó esta elección a la nación, y como los israelitas, todos debemos decidir por nosotros mismos a quién seguiremos. Segundo punto: los milagros no siempre generan cambios. Mira esto tan importante, y te preguntarás tú ahorita por qué. Y una de las cosas que encuentro asombrosa de estos versículos es que incluso después de ver y experimentar todo lo que Dios había hecho, todavía había quienes tenían el deseo, hermano, de seguir a otros dioses. ¿Existe un milagro más grande que el del Mar Rojo? Si eso no fuera suficiente, hermano, ¿qué pasa con el agua en la roca? El maná del cielo, el río Jordán y las murallas de Jericó. ¿Y cómo expulsó Dios a todos sus enemigos? La nación de Israel ha visto milagros tras milagros, y sin embargo, algunos se han aferrado a dioses extranjeros, como lo leímos en la palabra. Lo que aprendemos de todo esto es que los milagros no siempre crean movimiento. En otras palabras, no siempre mueven el corazón, hermano. Lo que mueve el corazón no es cuando ves a Dios haciendo algo milagroso, sino cuando Dios revela tu necesidad de Él en el proceso. Amén. Es muy posible que algunos israelitas dieran por sentado el liderazgo milagroso de Dios y que no fuera suficiente para ellos. Los milagros no los acercaron a una relación con Dios, simplemente eran normales. Es por eso que nunca debemos enfocarnos únicamente en Dios haciendo milagros en cuerpo o afuera, sino en Dios haciendo milagros en el corazón, hermano. ¿De qué sirve el espectáculo milagroso si no toca el corazón? Jesús sanó a muchas personas cuyos corazones no habían cambiado. Aquellos que han sido transformados son aquellos cuyos corazones han cambiado, hermano. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios quiere que tu corazón cambie, que tu familia cambie y que le sirvan a Él. Tercer punto, hermano: una bendición pasada no significa automáticamente una bendición continua. Una bendición pasada no significa automáticamente una bendición continua, hermano. Cuando Josué hizo la declaración: mi casa y yo serviremos al Señor, reconoció algo: la bendición de Dios en su vida o en tu vida es condicional. El verdadero secreto de una bendición continua es la obediencia, hermano. Josué lo sabía. Gran parte del pueblo de Israel disfrutó de la bendición
que fluía de la obediencia de otros y no de la suya propia. Y a veces pasa así también en los ministerios, en las iglesias, porque muchos todavía tenían ídolos. Déjame demostrártelo después de que desafiamos a la gente y a la gente dijo que sí seguiremos a Dios. Esto es lo que les dijo Josué. Quita pues los dioses extraños que hay en medio de ti y pone tu corazón en el Señor, Dios de Israel. Josué 24:23. Y ahí está hablando la palabra de Dios. Todavía eran bendecidos como nación, como un todo, pero habían individuos que albergaban dioses extranjeros. Si esta situación continuaba, su bendición terminaría eventualmente, hermano. Cuando abandones al Señor y sirvas a dioses ajenos, Él volverá para hacerte mal y te consumirá después de haberte hecho bien. Josué 24:20. Josué sabía que para continuar recibiendo, hermano, la bendición de Dios tenía que obedecer. Sabiendo esto, estoy convencido de que esto es parte de lo que Josué quiso decir cuando dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Y cuarto punto, hermano, es la decisión debe venir de usted. La decisión debe venir de usted, hermano. La decisión de seguir o servir a Dios, aunque comienza en el corazón, finalmente debe salir de tu boca. Eso es lo que dijo Josué. Dijo con su propia boca: mi casa y yo serviremos al Señor. Debes hacerlo tú mismo. Si observas la salvación, observe lo que dice Romanos. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9, hermanos. La salvación y la elección de seguir a Dios no son solo una decisión interna, también debes declararlo. La revelación y la verdad que está sucediendo adentro tiene que salir a la luz, hermano. Hablamos antes de una declaración de muerte, pero está viva. Para que la declaración importe, debe verbalizarse, hermano. No es posible defender la Constitución, el derecho a la vida, que aquí mi pastora, que es abogada, creo que es el artículo 11, ¿verdad, mi pastora? De la Constitución, y la doctora Alma Rosa lo sabe, ahí hemos aprendido también. Cuando se trata de elegir y seguir a Dios, si quieres seguir el ejemplo de Josué, es maravilloso, pero no lo hagas en silencio. Déjalo saber, hermano. Y para ir ya concluyendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una declaración que debe ser pronunciada y vivida por cada una de las familias que desean pasar a la eternidad en el cielo, hermano. Para que las familias puedan tener un impacto positivo en este mundo, tales deben ser familias que sirven fielmente a Dios, como lo hizo Josué, hermano. Mira, vamos a la palabra de Dios, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Dios del cielo nos dé siempre la sabiduría y la inteligencia espiritual para servirle fielmente, hermano. Un aspecto muy esencial para el éxito espiritual es la obediencia a la palabra, al evangelio, hermano, que está escrito en la Biblia. Ninguna familia podrá poner en práctica lo que hemos mencionado a menos que exista una obediencia en el evangelio de Cristo. Por esta razón, animamos el Ministerio Internacional de Restauración Betel a todas las familias aquí conectadas
y a las que todavía no se han conectado, pero sabemos que por obediencia llegarán a los pies de Cristo. Para que lo hagan, recuerden que Dios desea, hermano, y este ministerio desea fielmente que tú seas salvo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2:4. Aquí la buscamos y dice: el cual quiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Iglesia, usted puede obedecer el evangelio, la palabra de Dios. Usted la puede obedecer, todo lo que está ahí escrito. Usted lo puede hacer, y lo puede hacer con 4 puntos que traigo hoy aquí, o 6 puntos, digámoslo así, para ya ir concluyendo. Y es palabra viva que está escrita en la palabra de Dios, escuchando este mensaje, esta prédica que Dios nos regala hoy, escuchando este mensaje. Y me dirás tú, pastor, pero ¿cómo así escuchando este mensaje? Sí, Romanos 10:17, hermano, que no se te olvide. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segundo, creyendo en todo corazón en Cristo y su evangelio. Y para esto traemos 2 citas bíblicas muy importantes. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero podemos ir también a Juan 8:24. Aquí en la palabra de Dios, aquí la tengo en la mano. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el vuestros, yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Tercero, hermano, arrepintiéndose de sus pecados. Arrepiéntete, hermano, de tus pecados. Amén. Y por eso vamos a Hechos 2:38. Y la palabra nos dice hoy: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y Hechos 17:30, que no la podemos dejar pasar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué palabra poderosa. Y he venido trayendo todas estas palabras porque nuestro pastor nos las ha traído ahí a través del devocional y a través de lo que hemos venido leyendo. Y cuarto, confesando a Cristo como el Hijo de Dios. Cuarto, confesando a nuestro Salvador, a Cristo, como el Hijo de Dios. Y para confesarlo no podemos olvidarnos de Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así como lo hizo Josué, hermano, que lo confesó con su boca: mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú, hermano, también tienes que confesarlo con tu boca. Y no podemos dejar por alto Mateo 10, del 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué palabra poderosa, hermano, de parte de Dios para nosotros. Y quinto, siendo bautizado en agua para el perdón de los pecados, hermano. Y esto lo vemos en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y lo leí ahorita, pero la traigo: para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y mira lo que nos dice Hechos 22:16. Hechos 22:16. Ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y sexto y último, viviendo una vida fiel en Cristo, hermano. Así como lo hizo Josué, vivió él y su familia una vida fiel en Cristo. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estás firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esa es una palabra muy poderosa que nos trajo también nuestro pastor Javier en una prédica. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué bendición, qué palabra. Y para terminar, no podíamos dejar una cita bíblica del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendráis tribulaciones. Por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy el Señor te dice que seas fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida, hermano. Así como se la dio a Josué, así como se la dio a muchas personas que están en la Biblia, porque creyeron en Él, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué bendición hoy esta prédica, hermano. Qué bendición hoy que Dios nos ha traído a nosotros esta prédica. Y tú y el pastor Javier lo sabe. Mira hoy aquí mi camisa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y como te lo decía, esto hace parte de la iglesia, hace parte del Ministerio Internacional de Restauración Betel, porque de ahí tiene que empezar todo, hermano. De ahí tiene que empezar todo. Y esto es para valientes. Por eso mi palabra rema, que el pastor también la conoce y me la ha regalado muchas veces en agendas. Y no la puedo dejar pasar hoy porque la leí y está aquí. Y Dios la dijo, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hoy, hermano, Dios, así como me regaló a mí esta palabra rema, te la regala también a ti. No temas, porque Él está contigo, hermano. Porque como lo dice Jeremías 15:19 al 21, que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Si tú entiendes lo profundo de Jeremías, de lo que esta palabra quiere decirte, hermano, tú vas a transformar vidas, pero empieza hoy desde tu casa. Empieza hoy desde Josué 24:15. Interiorízalo. Hermano, así como nos ponemos los pastores a escudriñar la palabra de Dios, hazlo tú, hermano, también. Porque el Señor quiere que tú seas salvo. El Señor quiere hoy, a través de esta prédica de Josué 24:15, que tú y tu familia le sirvan a Él. Así como lo dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así lo quiere el Señor para ti, que tú y tu casa sirvan a Jehová. Qué bendición, porque recuerda lo que nos dice Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús aquí, hermano, nos habla que Él es el buen pastor
y que Él conoce a sus ovejas, te conoce a ti, me conoce a mí, y sus ovejas lo conocen a Él, pero lo conocen porque comparten tiempo con Él, porque leen la palabra, porque cada día están en comunión con Él, así como lo hacía Josué. Quiero que tú lo hagas, hermano, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.